Muy buenas noches. Mi nombre es John Jairo Londoño Muñoz. Deseo invitarlos a que sigan con atención la solución del siguiente problema de aplicación de las matemáticas en la economía, en este caso en especial de la función lineal en la economía. Este ejercicio es importante para los estudiantes que estudian administración financiera de la Universidad del Quindío y temas afines. Bueno, el problema dice así: los costos fijos de un producto son 500.000 pesos mensuales y el costo por unidad es 4.000 pesos. El precio unitario de venta es 6.000. Exprese el costo total y el ingreso en función del número de unidades. Halle el punto de equilibrio, exprese la utilidad en función del número de unidades vendidas y por último, cuántas unidades se deben producir y vender para obtener una utilidad de 4.500.000 pesos. Las recomendaciones que doy siempre que vamos a realizar un problema de aplicación o cualquier problema matemático es que leamos el problema hasta entenderlo. Miren, hasta entenderlo. ¿Qué significa eso? Que si con una vez no es suficiente, vuélvanlo a leer. Después de que lean el problema, comiencen a sacar los datos. Después saquen las incógnitas y luego comiencen a mirar ya los métodos a aplicar o qué aplicar. Entonces, al leer el problema nos damos cuenta que o podemos percibir que una empresa produce artículos si produce unos artículos y que tiene unos costos fijos. Esos costos fijos son los costos en que incurre la empresa y que no cambian, ¿sí? Y nos dicen que son 500.000 pesos mensuales. Y además que hay un costo por producir cada unidad y el costo por producir cada unidad es de 4.000 pesos, pero la empresa los vende a 6.000 pesos. Nos dan 4 preguntas, formulan 4 preguntas y esas 4 preguntas pues están expresadas en los literales desde la A hasta la D. Entonces, con base en eso vamos a sacar los datos. Los datos serían los siguientes. Entonces voy a escribir datos. Los datos serían, primero, costos fijos. Costos fijos que en este caso son 500.000 pesos. Muy bien. Luego, costos por unidad. Estos costos por unidad también suelen llamarse costos unitarios. Y estos costos por unidad son 4.000 pesos. Luego viene el precio de venta. Precio de venta. Este precio de venta es de 6.000 pesos. Muy bien, ya tenemos los datos. Ahora, teniendo los datos, nosotros comenzamos a mirar las preguntas. Entonces, para resolver, como son varias preguntas, vamos a resolverlas una por una. Entonces, vamos a iniciar lo siguiente con el primer literal. Entonces, el primer literal dice: exprese el costo total en función del número de unidades. Entonces, miren la pregunta: exprese el costo total y el ingreso en función del número de unidades. ¿Qué significa? Que para esta pregunta del literal A nos están pidiendo 2 funciones. Esas 2 funciones, una es la función del costo total y la otra es la función de ingreso. Pero recordemos que el costo o cualquier función siempre tiene una variable, ¿sí?
Y cuando nos expresan allá el costo en función de ingreso, costo en función del número de unidades, significa que ese número de unidades es la variable. Por lo tanto, vamos a decir que sea X número de unidades. O sea, cogemos llamamos una variable que la llamamos X y le asignamos el número de unidades, número de unidades vendidas, ¿sí? O producidas, número de unidades. O sea que X nos va a identificar el número de unidades. Ahora, con base en eso, entonces dice exprese el costo total y el ingreso total. Vamos a hallar primero el costo total. Observe lo siguiente, el costo, ojo, el costo es una función que económicamente nos dice que es igual a los costos fijos, costo total es igual a los costos fijos más los costos variables. Esto es un concepto que se encuentra en cualquier texto de economía. Los costos fijos siempre son iguales a los costos totales a los costos fijos más los costos variables. Vuelvo y repito, por si de pronto hay alguna dificultad. Los costos totales son iguales a los costos fijos más los costos variables, y los costos variables tienen que ver con lo que es los costos por unidad multiplicado lógicamente por el número de unidades. Por tanto, entonces vamos a hacer lo siguiente. Antes de continuar voy a mermar un poquito de espacio acá. Muy bien. Entonces, por tanto, tengamos presente que los costos fijos los tenemos acá arriba. Los voy a subrayar. Los costos fijos son 500.000. Y los costos variables los vamos a hallar teniendo en cuenta el costo por unidad y multiplicado por el número de unidades. Por lo tanto, la función costo total la vamos a simbolizar con la C, y como está en función de X, entonces vamos a colocar entre paréntesis X. ¿Por qué en función de X? Porque X es el número de unidades, ¿cierto? Y entonces aquí nos dice que exprese el costo total en función del número de unidades. Entonces por eso queda costos en función del número de unidades, o sea, C de X. Eso se lee C de X. Es igual. Entonces miremos, aquí aparece costos fijos. Lo estoy sombreando con azulito, costos fijos. Entonces costos fijos bajo estos costos fijos que son 500.000. Entonces digo que eso es igual. Costos fijos que son 500.000, ¿cierto? Muy bien. Luego nos dice más. Entonces voy a escribir más acá. Más los costos variables. Los costos variables se hallan tomando los costos por unidad, que en este caso son, ahí los tengo subrayados, que en este caso son 4.000 multiplicado por, voy a hacer un pequeño cambio acá, me disculpan, pero es para sacar este asterisco, multiplicado por el número de unidades, o sea, en este caso por X. Claro, y es lógico tenerlo en cuenta lo siguiente: los costos variables pues varían de acuerdo al número de artículos. Por ejemplo, si es un artículo, pues sería 4.000 por 1, 4.000, ¿cierto? Si son dos artículos, serían 4.000 por 2, 8.000.
y así sucesivamente. Esta función de costo que acabamos de hallar nos da la primera respuesta. Expresa el costo total en función del ingreso, el costo total en función del número de unidades. Muy bien. Ahora vamos a hallar los ingresos, la función de ingreso. Ingresos. Entonces, para hallar la función de ingresos, basta con tener bien claro qué son los ingresos. Entonces, los ingresos para tener el concepto de los ingresos, pues nos podemos apoyar por el concepto económico que se encuentran en los textos de matemáticas con aplicaciones a la economía, en el libro de Hausler que los estudiantes de la Universidad de Quindío están siguiendo en el programa de administración financiera. O también podemos simplemente hacer un sencillo análisis como el siguiente. Si vamos a la panadería a comprar unos panes que el costo tenga 2.000 pesos, y si compramos 5 panes, entonces el ingreso que tiene la persona que atiende la panadería, ya sea el dueño o quien esté en este momento encargado, simplemente será de 10.000 pesos. Para llegar a esos 10.000 pesos, lo que hacemos es multiplicar el número de panes que se compraron por el precio de cada pan. Este ejemplo o ese concepto se puede sacar con cualquier otro tipo de artículo que se desee comprar. En forma general, podemos manifestar o concluir de que los ingresos se calculan de la siguiente forma. Los ingresos son precio de venta por número de unidades. Número de unidades o de artículos. Muy bien. Entonces, ya con base en lo que tenemos planteado, entonces podemos decir lo siguiente, que la función de ingreso que la podemos llamar R o I. En unos textos la llaman R, en otros la llaman I. Vamos a colocarle R. R, como es también en función del número de unidades, entonces vamos a colocar entre paréntesis X, que significa función de ingreso en función del número de unidades, y se lee R de X es igual. Entonces vamos a ver precio de venta, ¿cuál será el precio de venta? Entonces vamos a los datos y encontramos que el precio de venta es 6.000. Entonces decimos que los ingresos son iguales, precio de venta que son 6.000 multiplicado, entonces vamos a colocar multiplicado acá con el número de unidades, pero el número de unidades, como no la conocemos, decimos que es X, entonces por X. Y esta función es lo que llamamos función de ingreso. Entonces ya hemos hallado lo que es la función de costos y la función de ingresos que corresponden al literal A. Entonces vamos a mirar, vamos a colocarle como una marquita para que nos quede sombreado.
vamos a resaltarla, resaltémosla un poquito, las dos funciones que acabamos de encontrar con color azulito. Muy bien, estas son las funciones de costo y las funciones de ingreso. Entonces, estos son los costos totales, estos son los ingresos en función de X. Miren que después del igual aparece una expresión con la variable X. Muy bien. Ahora vamos a trabajar o a desarrollar el punto o literal B del problema. Entonces, para calcular el literal B que dice halle el punto de equilibrio, vamos a hallar el punto de equilibrio y vamos mirando los conceptos. Entonces, el punto de equilibrio económicamente nos representa o lo calculamos mejor cuando los ingresos son iguales a los costos. Se afirma que el punto de equilibrio, que se da equilibrio cuando no hay ganancias. Entonces, no hay ganancias, lógicamente, cuando los costos son iguales a los ingresos. Entonces, para hallar el punto de equilibrio, entonces lo que vamos a hacer es igualar las ecuaciones anteriores. Igualemos las funciones de ingresos y costos. Muy bien. Entonces, al igualar las dos funciones, vamos a obtener lo siguiente. Les voy a bajar. Si tenemos, o mejor dicho, si tenemos lo siguiente, si tenemos que R de X es igual a C de X, entonces ya podemos concluir lo siguiente. Si estas dos ecuaciones son iguales, entonces podemos decir de que los ingresos, que son 6000X, control C, para hacerlo más rápido, es igual a los costos, y los costos son precisamente estos. Entonces, ya con base en la igualación que acabamos de plantear, vamos a resolver la ecuación que obtenemos. Para ello, lo que hacemos es lo siguiente: vamos a dejar a un lado los términos que contienen la variable X y en el otro lado los que no la contienen. Por tanto, obtenemos lo siguiente: 6000X, 6000 por X o 6000X simplemente, porque recuerden que cuando no aparece un signo se entiende que está multiplicando, es igual a, 6000X queda antes del igual, pero después del igual está 4000X. Como 4000X tiene signo positivo, lo paso con signo negativo, entonces quedaría menos 4000 por X, o simplemente 4000X es igual. Si quitamos este 4000X de acá, lógicamente después del igual solamente nos queda 500.000.
Por tanto, esta restica es una resta porque pues uno tiene un signo más que es 6000x, el otro tiene signo menos que es menos 4000, o simplemente verificamos que una resta porque el signo que los une es un signo menos. Entonces esta restica la podemos efectuar fácilmente diciendo que 6000 menos 6000x menos 4000x, simplemente restamos los números porque tienen la misma letra. 6000 menos 4000 da 2000 y colocamos la variable 2000x y eso nos da igual a lo que tenemos, que simplemente son 500.000. Ahora necesitamos quitar este 2000 porque nos interesa dejar la x solita. Entonces, como este 2000 está multiplicando, lo voy a bajar al otro lado, perdón, lo voy a pasar al otro lado del igual. Entonces, como está multiplicando, va a pasar a dividir. Entonces, es muy sencillo. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a insertar, vamos a insertarlo desde acá, una ecuación, ¿sí? Perfecto, insertar una ecuación. Entonces vamos a escribirla acá abajito. Acá. Entonces vamos a escribir la ecuación que nos diga que x, como esta x la voy a dejar solita, entonces vamos a decir x es igual, este 5000 nos va a quedar como está, entonces x es igual, voy a llamar una herramienta que tengo por acá para que sea como un poquito mejor, para que sea la parte matemática. Entonces voy a colocar x es igual entonces este 500.000 está después del igual, lo dejo después del igual, y este 2000 está multiplicando, lo paso a dividir, dividido 2000, y esto nos va a dar igual a, entonces pues podemos efectuar la división de una vez, o los que quieran pueden llegar y cancelar 3 ceros arriba, 3 ceros abajo, y nos quedaría 500 dividido 2, o si no hacemos la suma y nos va a dar 200, perdón, o si no hacemos la división y nos va a dar 250. Por tanto, x es igual a 250. X igual a 250. Bueno, pero resulta lo siguiente, resulta de que nos dicen que hay equilibrio cuando los ingresos son iguales a los costos. Ya tenemos x, ahora ese x lo podemos reemplazar ya sea en la función de costos o en la función de ingresos, la que sea más fácil, debe dar lo mismo. Voy a reemplazarlo en la función de ingresos, entonces voy a decir de que los ingresos, si x es igual a 250, son iguales. Entonces, verificando la función de ingreso es 6000 por x, entonces son iguales a 6000 por x, que en este caso son
250. Y eso nos va a dar igual a, entonces vamos a multiplicar lo que es 6.000 por 250 y nos da un valor de 1.500.000. Disculpen que me faltaron los puntos. 1, 2, 3, chapo, porque son 4 ceros más el que me da como multiplicar 6 por 5. Listo. Entonces ya tenemos dos cositas. Vamos a concluir que tenemos, porque nos piden halle el punto de equilibrio. Entonces podemos concluir lo siguiente. Concluimos de que el punto de equilibrio es, como es un punto, voy a colocarlo como entre paréntesis, 250, 1.500.000, lo cual se interpreta de la siguiente forma. Hay equilibrio en el mercado, podríamos decir, o en la empresa, cuando el artículo se vende, porque X es precio de venta, se vende a 200, hay equilibrio en el mercado cuando se venden 250 artículos o unidades, ¿sí? Y los ingresos y los costos son iguales a 1.500.000. Esa es la interpretación. El punto de equilibrio, vuelvo a repetir, se interpreta que hay equilibrio en el mercado cuando se producen y se venden 250 unidades y los ingresos son iguales a los costos y son iguales a 1.500.000 pesos. Muy bien, ya hemos resuelto el literal B. Ahorita vamos a hallar el literal C. El literal C nos dice cuántas unidades se deben producir y vender para obtener una utilidad de 4.500.000. De 4.500.000. Entonces, para ello vamos a hacer lo siguiente. Vamos a plantear literal C. Nos dice, voy a copiar para que sí, copiemos cuántas unidades. Démosla para acá. ¿Sí? Control B. Cuántas unidades se deben producir y vender para obtener una utilidad de 4.500.000. Acá nos aparece otro concepto económico, que es la utilidad, llamados en otro que se puede también llamar utilidad o beneficio. Entonces, como nos hablan de utilidad, pues lógicamente hay una función de utilidad, y la utilidad, beneficio o ganancia, simplemente se obtiene haciendo una restica que corresponde a los ingresos menos los costos. En este caso, la utilidad llamémosla
utilidad en X, ¿cierto? Va a ser igual a los ingresos, que es R de X menos los costos, que es C de X. Como ya tenemos los ingresos, los tenemos por acá arribita, y como ya tenemos los costos, que los tenemos también allá arribita, acá, entonces no venir a reemplazarlos. Entonces vamos a decir los ingresos, entonces utilidad de X es igual a los ingresos, que vamos a escribir 6.000 por X menos los costos, que es 500.000 más 4.000X. Pero hay un datico más, nos dicen cuánto se deben vender para obtener una utilidad de 4.500.000. Entonces vamos a resumir primero esto y luego igualamos a 4.500.000. Entonces, al resolver nos va a quedar lo siguiente. Tenemos una cosita, tenemos en la función 6.000X más 4.000X. Perdón, aquí tenemos que tener en cuenta que como este signo, ojo con este errorcito que podemos cometer fácilmente, este signo es menos, entonces aquí debo colocar paréntesis y paréntesis, porque este signo menos afecta a todo lo que hay dentro. Por lo tanto, esto nos va a quedar de la siguiente forma. Este 6.000 nos queda tal cual. Voy a colocar hacer un pegue aquí y despegue. Entonces 6.000 nos queda de igual forma, pero aquí aplicamos ley de signos, menos por más que tiene 5.000 nos queda, el 500.000 nos queda menos, entonces menos 500.000. Borremos esto. Entonces, como este paréntesis tengo que destruirlo, entonces aplico ley de signos, menos de acá por el más que tiene 500.000, entonces sería menos por más da menos 500.000. Ahora otra vez, menos de este signo por el más que tiene 4.000X, entonces nos queda menos 4.000 por X. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a juntar los términos semejantes. Los términos semejantes son aquellos que tienen igual letra, mejor dicho, tienen las mismas letras con el mismo exponente. Entonces, en este caso, los semejantes son 6.000X con 4.000X. Entonces, vamos a colocar esto igual a 6.000X, como 4.000 tiene signo menos, entonces menos 4.000X. Y nos queda solito menos 500.000. Ahora decimos de que esa utilidad va a ser igual a ¿quién? Esta restica nos va a dar 2.000X. Igual a 2.000X menos 500.000. Muy bien, hasta acá tenemos la función de utilidad. Esto es la función de utilidad. Muy bien.
Pero el problema nos dice muy claro cuántas unidades debemos producir y vender para que la utilidad sea de 4.500.000 pesos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A esto lo vamos a igualar, vamos a colocar en lugar de 4 de UX, vamos a colocar 4.500.000 pesos. Entonces, vamos a escribir esto. Igual a la función de utilidad, que es esta. ¿De acuerdo? Entonces, la utilidad nos debe dar 4.500.000 pesos, pero sabemos que la utilidad es 2.000x menos 500.000, entonces vamos a dejar la x solita. Entonces, este 500.000 lo paso al otro lado y como está con signo negativo, nos va a pasar con signo positivo. Por tanto, nos va a quedar 4.500.000 más 500.000. Y después del igual nos queda 2.000x. Vamos a quitar esta x porque necesitamos dejar la x solita, puesto que x representa el número de unidades vendidas. O hagámoslo, perdón, número de unidades producidas. Hagamos lo siguiente: primero efectuemos esta sumita. Entonces nos va a quedar la sumita 4.500.000 más 500.000 nos va a dar 5 millones. Esto es igual a 2.000x. Por último, vamos a hacer lo siguiente: este 2.000 que está multiplicando lo paso al otro lado de dividir. Entonces, como al otro lado está 5 millones, escribo 5 millones y paso a dividir 2.000. 5 millones dividido 2.000. Entonces nos queda al otro lado solamente la x. Y esta división, pues podemos hacer lo siguiente: mirar quiénes tienen menos ceros y cancelar esos ceros. En este caso 3 ceros acá y 3 ceros acá. Entonces nos quedaría 5.000 dividido 2, o simplemente efectuamos la división y eso nos da 2.500. Es igual a x. En conclusión, x es igual a 2.500. Por lo tanto, la respuesta es: debemos producir y vender 2.500 unidades para obtener una utilidad de 4.500.000 pesos. Muy bien. Creo que nos queda un puntico. Bueno, ese puntico lo voy a dejar para que traten de resolverlo. Es un puntico muy sencillo. Es por cuestiones del tiempo, lo voy a dejar de esa manera. Que pasen feliz día y espero les haya gustado la explicación. Muchas gracias.